bien, como lo anunciamos, ya está con nosotros nuestro tercer invitado, el doctor Augusto Tandazo. Él es analista político y experto petrolero. Con él vamos a hablar sobre el diálogo que se dio ayer entre el gobierno y la CONAIE, que no sale el humo blanco todavía allí, y el caso Pandora Paper. Doctor, ¿cómo le va? Un gusto tenerlo aquí en Los Especialistas. Bienvenido. Gracias, Jaime. Gracias, Carlita. No sé si siga todavía. Aquí está Carla. Gracias por la invitación. Y aquí estamos para decirle al país, desnudando la información y diciéndole así de una manera sin tapujos qué es lo que está pasando en el Ecuador. Porque el tema de la CONAIE es parte del desmadre que estamos viviendo en el Ecuador. Así es que a las órdenes, cuando usted quiera, comienzo explicándole un poquito el tema. A ver, doctor, empecemos primero con el tema de los Pandora Papers, porque esto, en realidad, aquí en el Ecuador, al parecer, no tiene tanta trascendencia como tiene en otros países. Como está pasando en España, un alcalde ya fue destituido de su cargo. En Chile, el presidente Sebastián Piñera ya prácticamente es un hecho, va a juicio político, se aprobó el juicio político para Sebastián Piñera, aunque está casi cerca de terminar su mandato, pero en Chile ya se aprobó un juicio político. Esta semana el Congreso de Chile, en una jornada maratónica casi de 24 horas, donde también un diputado del Parlamento chileno se mandó un discurso leyendo todo el informe de casi 15 horas o más de 15 horas, que eso llamó mucho la atención. Pero lo que sí llama la atención acá en el país, doctor, es que hay casi pruebas contundentes. Sin embargo, parece ser que un grupo de asambleístas, o la mayoría de los asambleístas que conforman los bloques de la izquierda democrática, el PSC, que hace poco el presidente de la República le llamó mafioso a su propio líder y parte de un triunvirato de la conspiración, han dicho que no van a votar por el juicio político al presidente de la República. ¿Qué pensar de todo esto que está pasando en nuestro país? Doctor Tandazo. Es fácil pensar lo que está pasando, es fácil, o sea, es elemental lo que está pasando. Primero, ¿qué es lo que resolvió? Comencemos por allí. El Pleno de la Asamblea Nacional, el 7 de octubre del 2021, con 105 votos, resuelve lo siguiente: que se efectúe a través de la Comisión de Garantías Constitucionales la investigación sobre Pandora Papers, y aquí viene el tema entre comillas para que la gente entienda, por ser un hecho de gran interés ciudadano que ha generado seria conmoción social. A ver, o sea, ha generado ya se presentó, no es que podría generar o es posible que genere o hay una supuesta conmoción social. Ya se ha generado una conmoción seria, no solamente una conmoción, sino seria conmoción social. Entonces, no olvidemos esto como una especie de abreboca de lo que vamos a hablar. Y de pronto se olvidaron de esto. Y en primer lugar, tengo que decir lo siguiente para que lo tengamos claro. En esta votación de la sesión número 730 del 7 de octubre, votaron a favor de esta resolución de que había una seria conmoción social y que había que investigarlo a través de otra comisión. ¿Quiénes votaron a favor? Todos los Pachacuti. Y votaron todos los socialcristianos y los de la izquierda democrática. Aunque me demore un poquito. ¿Quiénes votaron de los social? Bueno, todo Pachacuti, no hay para qué repetir los 24 nombres. De los socialcristianos votaron a favor de esto Jorge Abedrabo, y aquí viene el segundo, que usted tuvo una entrevista hace poco, Luis Fernando Almeida Morán, que ahora ya se olvidó, le dio amnesia, María Soledad Diaba Aguilar, Pedro Falqués, Henry Kronfle, Javier Ortiz, Dayana Paisley, Nelly Pruas Arias, Johnny Terán, Luis Esteban Torres, Geraldine Weber Moreno y Pedro Aníbal Zapata Rumipamba. El único que votó negativo fue Gruber Zambrano Azúa. De la izquierda democrática, lo tengo que decir porque voy a citar muchos de ellos. Alejandro Jaramillo, que es el jefe de la bancada, votó a favor de que había una seria conmoción social en el Ecuador. Johanna Moreira, que ahora se contradice, Luis Marcillo
Egnes Recalde, Lucía Plasencia, Javier Santos, Yesenia Guamaní, no se olviden de ese nombre, la segunda vicepresidenta, Marcos Molina, Bella Jiménez, que todavía estaba viva en ese momento, políticamente me refiero, Ramiro Narváez y Rodrigo Fajardo. Votó en contra Eiter Zambrano y una abstención de Dalton Basigalup. Entonces, todos estos votaron por esto, de que había una seria conmoción social. Y de pronto sucede que todo cambió y vamos a ver cómo cambió. Por ejemplo, el jefe de la bancada de Pachacutic, Rafael Lucero, dice que Pachacutic pedirá que se retire la recomendación que apunta a la destitución del presidente Lasso. Entonces viene el primer razonamiento. Ante un caso de seria conmoción social, ¿qué es lo que cabe aplicar? El artículo 130 de la Constitución, porque la consecuencia es la muerte cruzada. Entonces, perdónenme una frase muy grosera y muy dura, ¿por qué carajo le metieron esto de la seria conmoción social en la resolución del Pleno de la Asamblea? Entonces, el punto polémico, dice Rafael Lucero, está en que se quite esto de la mención del 130 numeral 2, pero que se menciona, dice, una posible conmoción social. Ahora ya es para Rafael Lucero ya es una posible conmoción social, cuando en la resolución del Pleno que votaron todos, porque estamos llegando a un punto de ya nadie se acuerda por lo que votó. Ahí se habló de una seria conmoción social que se ha generado tiempo pasado conjugado en el indicativo del verbo, que refleja realidades objetivas. No es el subjuntivo del verbo, es una cuestión concreta. Y que con esto, que si se retira el punto 1, que es el pedir que se aplique el 130 de la Constitución, que ellos podrían trabajar en el análisis de otras cosas. Y luego, para de una vez tomarle del pelo a todo el Ecuador, dice, esto es para hacer un aporte para el bien del pueblo ecuatoriano. Anda a otra parte con ese tipo de aportes. Pero Cabascango se graduó pues el 8 de noviembre. Cabascango concluye, y perdóneme que cite otro medio de comunicación, a una invitación de Jimmy Jairal en el Café con JJ. Y le pregunta Jimmy Jairal y le dice, ¿ustedes en el informe de la comisión recomiendan o no la destitución del presidente Lasso? Y dice, no, y comienza, Cantinflas se queda corto con lo que dice. El mismo presidente dice, habla de conmoción social en el tema del estado de excepción. El tema de conmoción social es una cosa muy general. Y luego dice que ellos han hecho la investigación independientemente de las responsabilidades en el marco de sus competencias que tiene la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General del Estado. A ver. A ver, Fernando Cabascango. ¿Se contradice? No, pero no solo que se contradice, sino que cree que somos un país de imbéciles. Si tú, Fernando Cabascango, y tu comisión aplicó el 130, mencionó el 130 de la Constitución, ese no toca a la Contraloría General del Estado ni la Fiscalía. Si quieren sancionarlo en base a la ley de aplicación de la consulta popular del 19 de febrero del 2017, ahí tienen que pasar por el filtro de la Contraloría. Pero si estás mencionando el 130, es la muerte cruzada y eso va directo. Entonces, Cabascango se vira como tripa. Se vira como tripa, pero no solamente es el caso de él, sino también es el caso de Edgar Quesada. Edgar Quesada es como para mandarlo que le hagan un examen. Edgar Quesada es miembro de la Comisión de Garantías Constitucionales y, dicho sea de paso, el informe con los antecedentes, conclusiones y recomendaciones, ese informe fue leído. No fue que presentaron un informe y dijeron, ¿están de acuerdo con aprobar el informe? No, se lo leyó, por eso duró horas de horas, como 6 a 8 horas la lectura de ese informe. Leyeron el informe. Y Edgar Quesada votó a favor. La única cuestión que digo, porque yo oí todo, dijo Edgar Quesada, que le parecía que había pedido que se extienda unos 20 días más para hacer más investigación. Pero él aprobó, a favor, dijo. Y luego aparece diciendo que no estaba de acuerdo que en el informe se incluyera la recomendación orientada a una posible destitución de Lasso. Entonces, ¿que no tienes orejas? ¿No escuchaste que se mencionó el 130, numeral 2 de la Constitución en la primera recomendación? ¿No escuchaste eso? Y luego dice que que lo que se acordó es que sea el Pleno de la Asamblea quien decida que la información se le envíe a la Comisión, porque no existe un solo documento que sustente de manera fehaciente esa recomendación. Oye, pero si en el documento hay toneladas de información,
Y además dice que el documento fue alterado minutos antes de ser aprobado. Pero si te lo leyeron, hijito, ¿o qué, en qué estabas pensando? ¿O estabas fumado? ¿Qué carajo estabas haciendo? Que no sabes lo que pasó. Pero viene el tema de la izquierda democrática. Alejandro Jaramillo declara lo siguiente, comillas, yo me haría una pregunta, dice, si efectivamente estamos viviendo una conmoción en este momento. Alejandro Jaramillo, pero si tú votaste a favor de la resolución del Pleno, donde decía que ya se ha generado una conmoción, y te preguntas después de que sale el informe, si efectivamente estamos viviendo una conmoción. ¿Qué te pasó, pues, en el interín? Y Johanna Moreira más bien pide que se investigue todo lo que está viciado del informe, pero aquí tenemos otro casito, la señora Yesenia Guamaní. Le fue a presentar su visita protocolar al presidente de la República, porque la habían electo segunda vicepresidenta, la habían elegido segunda vicepresidenta de la Asamblea. Esto no se estila en ninguna parte en el Ecuador. Fue para ponerse a las órdenes. Salió después a Teleamazonas y declaró, no vamos a abonar la desestabilización a que exista persecución política, en este caso, que se vaya contra la institucionalidad. Luego, la noche del 9 de noviembre, anteayer, se reunió el presidente con toda la izquierda, la bancada de la izquierda democrática, y les dijo, les agradezco por la contribución a la gobernabilidad y a la estabilidad democrática. Entonces, pero también lo tenemos a Luis Almeida. Luis Almeida fue muy claro, como él dice, yo soy abogado viejo, él es zorro viejo, es cierto. Dijiste en el programa Ecuador en directo con Jaime, digo, sin nuestros votos no habría destitución del presidente. Fue un mensaje a la oreja del presidente Lasso diciéndole, no te olvidarás que te estamos tirando la boya. Luego dijo, conmoción es una cuestión generalizada que no se está cumpliendo. Y entonces, ¿por qué, Luis Almeida, tú aprobaste en el Pleno de la Asamblea que se ha generado ya una conmoción social por el caso Pandora Papers? Luego dice, esto es bestial lo que dijo en este programa de tanta sintonía como el de Ecuador en directo. En el momento oportuno ya se hicieron el análisis, o sea, del tema de los bienes, por parte de la función electoral se refiere, y lo inscribieron, como quien siendo esto ya pasó el filtro. A ver, Luis Almeida Morán, si esto ya pasó el filtro, entonces lo que debían haber alzado la manito, que no creo que la tengas congelada acá abajo, ni anquilosada. Señores, sugiero que este tema no vaya a ninguna comisión, porque la función electoral ya analizó en su momento oportuno el caso Pandora Papers de Lasso, y ya lo inscribieron, y señores, no hay nada que hacer. Muchas gracias, señora presidenta de la Asamblea Nacional. Eso era lo coherente de Luis Almeida Morán. Y luego, que el país requiere más trabajo porque hay hambruna, y que no es el momento para desestabilizar el Ecuador, porque esto no es conveniente para la democracia. Entonces, cuando uno ve todo esto, entonces ahora voy a hacer otro tipo de apreciación. ¿Qué sucedió realmente en el caso Pandora Papers? En donde en este momento hay 90 asambleístas alineados con Lasso. 90. Porque se viraron como tripa muchísimos de los que estaban en el otro lado. Entonces viene el tema, ¿qué pasó? Lo que hicieron es esto para que el pueblo ecuatoriano me entienda. A mí lo que me interesa es que el pueblo me entienda, con palabras sencillas y claras. Lo que hicieron es ponerlo en el filo del precipicio a Lasso y hacerle sentir y que vea abajo, que le dé vértigo y diga, mira, soplamos y caes. ¿Para qué? Para que se baje los pantalones. Punto. Y después se viraron como tripa, desdiciéndose de todo lo que existió para de esa manera encontrar salidas a lo que ya dijeron. O sea, esto nos retrata ante el mundo y ante el Ecuador, nos retrata como lo que somos, el país de los sapos, Entonces, eso lo hicieron. Imagínense el caso de Cabascango y el caso de la comisión. ¿Qué dice la recomendación número 1 de la recomendación de la Comisión de Garantías Constitucionales? Despacito dice, se verifica. ¿Qué se verifica? Que se constató, pues, que ya es un hecho cierto. Se verifica la inobservancia por parte del presidente de la República al pacto ético, o sea, el de la consulta popular y la ley de la consulta popular. Y además, si se viola el pacto ético, ¿cuál es la consecuencia? La destitución, pues eso consta incluso en la pregunta que se le hizo al pueblo. Y luego dice la recomendación, lo que configura
el incumplimiento constitucional a lo dispuesto en el artículo 130, numeral 2 de la Constitución de la República, por grave conmoción social y afectación al mandato popular sobre paraísos fiscales. O sea, si configura incumplimiento constitucional al 130, numeral 2, ¿cuál es la conclusión, cuál es la consecuencia, Fernando Cabascango? ¿Es la destitución o no has leído la Constitución? Y de pronto le pregunta a Jimmy Jairala, ¿ustedes recomiendan la destitución? No. ¿Qué creen, que vivimos un país de gente desmemoriada? Entonces, cuando uno ve este tipo de cosas, dice, ¿qué pasó entre el 7 de octubre del 2021, que el Pleno aprobó esto, que se haga este tipo de investigación, y luego de que se conoció el informe? ¿Qué pasó? ¿Qué negociaron debajo de la mesa? Como sabe decir la gente, vomiten, avisen. ¿Qué negociaron? Porque esto se lo verá. O también es un tema de debilidad de muchos actores políticos que de pronto ya les tocaron las teclas y les dijeron, ¿saben qué? Si ustedes siguen con esto, les vamos también a destapar lo que tienen en paraísos fiscales. Esto puede ser también otra opción. Porque ¿cómo es que se viraron de esa manera? Pero dentro de esto hay que hacer un análisis, aunque sea somero. Doctor, ¿quiénes estarían involucrados en temas de paraísos fiscales? La gente que tiene dinero. Usted sabe quiénes tienen dinero en el Ecuador. Y aquí le voy a contestar de la siguiente manera, y no precisamente diciendo que ahí está, pero le voy a poner un ejemplo. La Tindad, que es un medio de comunicación, hizo un análisis del tema Pandora Papers y dijo lo siguiente. Dijo que cómo se entiende que el Banisi Bank, el Banco de Lazo, que el Banisi Bank tiene solo 5 cajeros en Panamá y que tiene según la Superintendencia de Bancos, tiene 468 millones de dólares en inversiones, y que según la Superintendencia de Bancos, la mayoría de estas inversiones provienen del extranjero. ¿Usted no cree que hay plata ecuatoriana en el Banisi Bank? Aparte que puede haber de otros países. O sea, es un banco para lavar, en otras palabras. Porque no es un banco que da servicios, porque es un banco que solo tiene 5 cajeros automáticos. Entonces, ¿qué pasó? Que de pronto se olvidaron hasta de las ofensas, se olvidaron de todo. Pero viene el tema que, permítame que lo analice, al comunicado de los socialcristianos del 7 de noviembre. Y voy a ir directo al tema. Primero comienzan a hablar de que se está desestabilizando al país y desestabilizando la democracia y etc. cosas. Luego dice, a ver, es un tema que está del carajo, y esto lo firma Jaime Nebot y la bancada que votó a favor de la resolución del Pleno de que se ha generado conmoción social. Dice, las funciones del Estado, estoy leyendo el comunicado de los socialcristianos, tienen competencias claramente establecidas. El Pleno de la Asamblea no puede asumir las que correspondan a otras funciones y organismos del Estado. Ejemplo, Contraloría, función electoral y otras. Entonces, vuelvo a decir lo que dije con Luis Almeida. Pues si esto era así, ¿por qué mandaron a que una comisión especializada de la Asamblea Nacional estudie el caso Pandora Papers? Lo único que tienen que decir, señores, mándenle a la Contraloría y se acabó. Y si dicen función electoral, lo que quieren es decir que esto ya fue juzgado por la función electoral. O sea, están de alcahuetes de lo que pasó. Entonces el tema es muy claro. Y entonces, ¿por qué no hicieron eso? Y dejaron que esto vaya a análisis de la comisión para bajarle los pantalones a Lazo y de esa manera dejarlo en una situación de debilidad para poder negociar. Que esto ya se lo vio el inicio, la punta del iceberg, donde Doctor, se veía que por ahí venía. Perdón que lo interrumpa, ¿cómo está? Carla le saluda. Justamente Qué bueno lo que usted escucho. decía, no fue parte de una estrategia, porque aún no vemos resultado de la denuncia que puso el ex candidato a la presidencia, Yacu Pérez, y que él lo manifestó, que estaba en espera, y que ni siquiera había un informe presentado, ni tampoco había habido un llamado por parte de la Fiscalía. Bueno, de eso mi querida Carla, olvidémonos de los órganos de control. Los órganos de control no son más que dependencias del Ejecutivo desde hace algún tiempo. Entonces ahí no se puede esperar absolutamente nada. Imagínense si salta el caso Pandora Papers y todavía no evacúan INA Papers. O sea, pero están analizando cosas que les interesa para crear circo. Entonces el tema es clarísimo, pero si usted me lo permite, Carlita, para terminar con el tema de los socialcristianos. El Pleno dice de la Asamblea sí puede destituir a cualquier presidente.
Vea, no se olvide de esta afirmación. Sí puede destituir a cualquier presidente, pero exclusivamente cuando su comportamiento se encuentre enmarcado en el artículo 130 de la Constitución, que se trata de arrogación de funciones y grave crisis política y conmoción social. Social cristianos, ustedes votaron el 7 de octubre porque ya se ha generado conmoción social. O sea, la causal ya está comprobada. Había que solamente armar los papeles para llamarlo a la Asamblea Nacional a Lazo, que diga su verdad y proceder a la votación. Punto. Punto, pues. Porque entonces, ¿por qué dijeron que se ha generado conmoción social? O también o sea, estamos ante una asamblea de sordos que no oyen lo que se les plantea para que voten. Y luego dice que también puede el Pleno enjuiciar políticamente a un presidente de la República en los casos establecidos en el artículo 129 de la Constitución. O sea, sí puede ser destituido, ¿no es cierto? Pero veamos lo que dice después más acá abajo. Dice que el cumplimiento de la Constitución no se puede hacer violando la voluntad expresada en las urnas por el pueblo soberano que en las últimas elecciones eligió presidente de la República y asambleístas. Entonces, cuando está diciendo que no se puede violar la voluntad del pueblo soberano manifestado en las urnas, entonces no cabe la destitución. O sea, el artículo 130 de la Constitución no tiene vigencia, el 129 tampoco tiene vigencia, ni tampoco tiene vigencia la ley orgánica para la aplicación de la consulta popular del 19 de febrero de 2017. O sea, no se puede aplicar porque los están mandando a la casa al presidente y a los asambleístas, dependiendo la chamba. O sea, pero entonces, ¿dónde estamos? Pues, si ellos hablaron de conmoción social, pero acá en otra parte del análisis de la posición del Partido Social Cristiano dice que en varias partes del informe se habla de un supuesto caso de conmoción interna. A ver, yo he leído el informe y el informe tiene conclusiones que son contundentes. Supuesto caso de conmoción interna, pero Partido Social Cristiano, si ya no hay supuesto caso, si ustedes aprobaron que había una seria conmoción social en la resolución del 7 de octubre y ahora se ponen a dudar de que no hay conmoción. ¿Qué pasó? ¿Qué negociaron? ¿Qué es lo que pasó en ese interín? Eso es lo que tienen que decir. Eso es lo que tienen que decir. ¿Qué es lo que pasó en ese interín? Y entonces, y el tema del movimiento indígena que es realmente es toca a fondo lo que estamos viviendo. En el caso de Issa, miren lo que le dijo el presidente de la República, lo que le dijo en la cadena BBC a Issa. El señor Issa es un golpista y que no se iba a reunir con Issa, y sin embargo se reunió. Y Issa fue tranquilito, bajadito la cabeza llegó. Dice, un presidente democrático no puede hablar ni negociar con un golpista que emula al personaje Joker de Batman, que es el delincuente en la serie de Batman. Y fue a hablar el líder indígena, que además le dijo que es un anarquista y que solamente busca la destrucción de todo lo que existe. Y después, cuando fue a la reunión del día de ayer, lo empujaron, lo vejaron, no le permitieron a guardia del presidente que la prensa le ponga los micrófonos en la boca. A empujones lo metieron para que no hable. Y cuando él quiso después hablar a la prensa, igual lo mandaron sacando con una patada atrás y no le dejaron hablar a la prensa. Y allí no se trató nada de interés nacional. Nada de interés que nos diga que están ellos defendiendo el interés nacional. Entonces, ¿en qué posición están ellos? Que es un tema importante decirlo. Rafael Lucero, por ejemplo, dijo, nosotros no tenemos patrones en el movimiento, en Pachacutic, no tenemos patrones. ¿A quién se refería? A Issa. Cuando fueron con Cecilia Velázquez y 10 asambleístas a aprobar el tema de los precios de los combustibles. Allá se generó el disenso. Leonidas Issa no manda ni en su casa este rato, ni en su casa. Ese es el tema del movimiento indígena. Ahí lo que están mandando son los 24 asambleístas en Pachacutic. Y Cabascango le pegaron tal presión que terminó el pobre hombre diciendo todo lo contrario de lo que él aprobó en el informe. Y para colmo de males de la República, el que tiene que exponer el informe en la asamblea es Fernando Cabascango. Entonces yo sí les pido que grabemos ese programa, porque con ese programa les quitamos la sintonía a Cantinflas. Porque lo que va a venir con esa presentación del informe, eso va a ser cosa seria. Eso va a ser una cosa, pero sumamente seria. Entonces, esto es lo que está pasando en líneas generales sobre el tema Pandora Papers. Hay muchas cosas más que hablar. Como por ejemplo,
porque en esto también se apoyan. Dice la ley orgánica para la aplicación de la consulta popular del 19 de febrero del 2017, que estoy leyendo la ley, no será válida la transferencia en favor de sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad a nombre de terceras personas vinculadas a aquel. O sea, lo que él ha transferido a nombre de los hijos, así sean emancipados, eso no es válido, porque el propietario indirecto de esos bienes es Guillermo Lasso Mendoza. El que esté a nombre de Juan Piguave no quiere decir que Juan Piguave es el titular, pues, porque si no la siguiente pregunta que había que hacerles a los hijos, a los 5 hijos y a la esposa, ¿de dónde sacaste la plata? Por ejemplo, para constituir Banis International Foundation, ¿de dónde sacaste la plata? Y para con Banis International Foundation tener semejante poder en Banis Bank, ¿de dónde sacaste la plata? De papitos sacaste la plata. Entonces son propietarios indirectos. Y esto es lo que penaliza precisamente la consulta popular y la ley orgánica para la aplicación de la consulta popular. Y entonces, pero además hay más cosas que decir sobre esta materia, pero yo me dejo guiar por ustedes para ver si hacen alguna pregunta y yo a ir intercalando criterios y conceptos. Doctor, ¿qué cabe en el caso de los bienes que tiene Guillermo Lasso Mendoza a nombre de sus hijos? ¿Qué cabría aquí en cuanto a lo que se ha detectado? Pues que los bienes en realidad están a nombre de los hijos, aunque no están a nombre de Guillermo Lasso, pues eso es algo indirecto. ¿Cuál sería la sanción que deberían aplicarle aquí? No, la sanción es la aplicación de la ley de la consulta popular de destitución, nada más. Si no hay nada que pensar ni discutir. Si este no es un tema de discutir ni de pensar. Es un tema de falta de incluso, a ver, me voy a ir a otro tema, porque este me va a ayudar para poder explicar lo que está pasando. La Corte Constitucional... Perdón que la interrumpa, sin necesidad de que haya conmoción social. No, ya le voy a explicar. A ver, conmoción social, de hecho, ya está presentado y también le voy a hacer ese análisis. Tranquilo, Jaime, le voy a hacer ese análisis. La Corte Constitucional emite una sentencia el 29 de septiembre del 2021. Emite una sentencia sobre el caso Yunda, pero no es que esto rige solo para el caso Yunda. Esto, porque por ahí hay más de un sapo que va a decir, pero es sobre el alcalde de Quito. No. Aquí hay conceptos que ya son escritos en una sentencia y esto tiene el objeto de aplicarlo en cualquier otro caso parecido. ¿Qué es lo que hace en este análisis la Corte Constitucional? Hace una distinción entre el control político y el control jurídico. Porque es importantísimo verlo, porque como que no dicen nada, nos quieren llevar a que creamos que el juicio, o en el juicio, más que el juicio, el control político que se le debe hacer a Lasso tiene que regirse por parámetros jurídicos ortodoxos. ¿Qué es lo que dice? Con lo que yo lea va a quedar clarito. La sentencia de la Corte dice, el control político, que es el tema de la Asamblea Nacional, igualito. El control político institucional es efectuado por órganos políticos en función de criterios de representación popular, mientras que el control jurídico es efectuado por jueces con conocimientos jurídicos especializados e investidos de jurisdicción. Entonces acá quieren un poco comenzar a ver como estaríamos ante jueces, que si se demostró que no sé qué, que no, es un tema de control político, y la Corte dice, el control político es esencialmente de carácter subjetivo, en cuanto se fundamenta en criterios de libre apreciación, oportunidad, y aquí viene la palabra, y confianza política, que es lo que perdió Lasso, confianza política, mientras que el control jurídico es de carácter objetivo, en cuanto el juzgador se encuentra sujeto al derecho, al ordenamiento jurídico preestablecido y a la técnica jurídica. Y luego dice, en un proceso de control político, por su naturaleza, no se puede manejar un estándar igual ni rígido al que se maneja en un proceso jurisdiccional. Y finalmente dice que la separación del cargo se inserta dentro de la lógica democrática de la separación de poderes, que constituye el reproche a la autoridad y la pérdida de confianza política de una dignidad democráticamente elegida. Lo que está diciendo es, no se me pongan puristas en un tema de control político porque el tema no va por allí. Pero ahora le voy a hablar del tema de lo que usted preguntó sobre la conmoción social. A ver, y esto es didáctico para que el pueblo entienda. Hay tres mecanismos para sacarlo del poder a Lasso. Tres
tres clarísimos. El uno es la muerte cruzada. El uno es la muerte cruzada. ¿Por qué? Porque con la muerte cruzada es un procedimiento expedito que en este caso, ante conmoción social, grave conmoción social, sencillamente es una cosa tan simple como que el presidente va a descarga, se hace una deliberación, se vota, cuántos están los votos y se fue Lazo. Si hay los votos, desde luego, que en este caso ya no los hay, dicho de paso. Pero ¿qué es lo que tiene de ventaja esta cuestión? De que con el artículo 130 de la Constitución no se requiere dictamen de la Corte Constitucional. Porque si se pide dictamen de la Corte Constitucional, entonces ahí sí estamos fritos, porque esa Corte Constitucional que ha venido haciendo lo que le da la gana, puede salir con un domingo 7, que además acabó de pasar el domingo 7. La segunda opción para sacarlo un presidente es el artículo 129 de la Constitución, que es el juicio político, que no hay que utilizar la palabra juicio político, sino en cada caso es o muerte cruzada o es juicio político. Y dice que esto trae consigo la destitución por delitos contra la seguridad del Estado, de concusión, de cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito. El enriquecimiento ilícito tendría que probárselo después de un gran proceso. Por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada, secuestro, homicidio por razones políticas o de conciencia. O homicidio por razones políticas o de conciencia. Entonces, si nos vamos por el 129, que además se requiere el dictamen de admisibilidad de la Corte, no se lo va a destituir nunca a Lazo por juicio político. Porque además, la ley orgánica de la función legislativa establece que en el caso de juicio político, tiene que contarse con el informe de la Comisión de Fiscalización. Entonces, ¿qué es lo que intentó y lo que evadió el Pleno de la Corte para que no sea la Comisión de Fiscalización la que tenga a su cargo esta investigación? Entonces tendría que volverse a cero y volver a la Comisión de Fiscalización, donde ya sabemos que allí goza de buena simpatía el presidente Lazo. Entonces, es la segunda opción, pero hay la tercera. La tercera es la directa a la destitución en base al control político, en base a la ley orgánica para aplicación de la consulta popular del 19 de febrero del 2017, en cuyo caso se tiene que contar con el informe de la Corte, de la Contraloría General del Estado, con un dictamen de la Corte Constitucional, que en eso sí es por lo menos favorable, en el sentido de que ese dictamen tiene que ceñirse al tema de que si ha habido o no el debido proceso. O sea, la Corte no puede opinar sobre todo el fondo de la cuestión, sino solamente si se le ha permitido la defensa al presidente Lazo, pero en este caso no podría alegar eso Lazo. ¿Por qué razón? Porque él mismo se negó a ir a la comisión. Entonces, si él no quiso defenderse, él no puede alegar que no ha habido el derecho a la defensa. Y con base en esto, la Asamblea tomar la decisión. Pero ese es un camino que requiere 60 días, que el Contralor General, que es el encargado del encargado del encargado y del encargado, el subrogante del subrogante y del subrogante, y que es parte del engranaje político, llegue a esa conclusión. Entonces, de las tres opciones que se tenía, de las tres opciones, ¿cuál era la más expedita? La de la muerte cruzada. La de la muerte cruzada. Entonces, cuando ya hablaron el Pleno de la Asamblea de conmoción social, el Pleno de la Asamblea, porque el Pleno de la Asamblea aprobó esto, y dijo que hay una seria conmoción social, ya aceptó. Doctor, pero muchos asambleístas no quieren la muerte cruzada, pues si saben que van a la muerte cruzada, seguramente en una nueva elección no van a ser reelectos, pues, y de esos más de la mitad no es reelecto. Ya, pero Jaime, escúcheme esto. Cuando ellos, despacito, en la resolución del Pleno de la Asamblea que manda a la Comisión de Garantías que estudia el caso Pandora Papers, dice porque esto ha generado una seria conmoción social, entonces esto nos lleva ¿a qué? A la aplicación del artículo 130 de la Constitución, porque la seria conmoción social no es una causal de destitución del presidente en el juicio político. Ahí no hay conmoción social, ni está en la ley orgánica para aplicación de la consulta popular del 19 de febrero del 2017. Entonces, esta causal solamente puede ser aplicada a la muerte cruzada, y la muerte cruzada trae consigo que se vaya a su casa el presidente y los asambleístas. Entonces, conclusión, los que aprobaron en la resolución del Pleno del 7 de octubre del 2017 que se ha generado una seria conmoción social, sabían, pero si no lo sabían, estamos ante un caso ya de retardo mental. Si sabían que la conmoción social provoca como consecuencia
la destitución del presidente con muerte cruzada, ellos sabían que se iban a la casa. Entonces, ¿por qué aprobaron? Pues ahí viene la sospecha. ¿Por qué aprobaron? Para dejarlo al presidente en una situación de debilidad para poder negociar. Y claro que en este momento, ya negociando y quedándose en la curul, porque desde la curul van a obtener una cantidad de beneficios, entonces ya se repartieron el tema. Por eso es que yo lo he llamado a esto. Doctor, así pero como es que esas reuniones que ha tenido el presidente con algunos jefes de bancada o con bloques que ha tenido, parece ser que los ha hecho cambiar de opinión, pues, después de haber aprobado... No necesita reunirse con la bancada. Siempre hay que reunirse con el jefe del circo, con el dueño del circo. Eso no se hace reuniendo, se hacía con todos los 15 asambleístas de la Izquierda Democrática, o los 24 asambleístas de Pachacuti, o los 14 del Partido Social Cristiano, no. Doctor, entonces usted considera que ya pudo haber algún tipo de acercamiento entre el líder del Social Cristiano y el presidente de la República para que se haya emitido ese comunicado. Es que no hay la menor duda, pues, mi amiga, no hay, o sea, sobre un 100% no hay ni el 1% de duda. Entonces, ¿cómo los que votaron, entre ellos Luis Almeida Morán, que estuvo con ustedes en Ecuador en directo, cómo es que se viraron y de pronto que no hay la conmoción social y que no se puede ir a la destitución? Entonces, ¿por qué aprobaron esa resolución donde hablaban de que se ha generado una seria confusión social? ¿Por qué aprobaron? No somos pendejos. Con eso lo dejaron contra la pared a Lazo para luego, ahora sí, dejarlo con los pantalones en los tobillos. Y entonces ahora se viraron y comienzan a hablar el país lo que necesita es trabajo, eso es lo que necesita y no desestabilizar. Tenemos que dedicarnos a legislar, tenemos que dedicarnos a defender que el pueblo lo que necesita es mayores condiciones, mejores condiciones de vida y etc. cosas. Vayan a otra parte. Doctor, perdón que le interrumpa nuevamente. Ayer justamente entrevistamos al ingeniero Javier Herbas aquí en este espacio. Y él decía que de ese tema de los Pandora Papers, quien debe de encargarse de investigar es la Fiscalía, y que la Asamblea está hecha para crear leyes y que deberíamos dejar todo eso ahí. O sea, todo esto que usted me dice es una gran realidad, pues, analizando el discurso de los políticos. Pero no solo eso, Jaime. Si cuando se tomó la decisión de que esto pase a la Comisión de Garantías Constitucionales para que se analice, Herbas ya declaró, estuvo en contra de que los asambleístas se metan en esto. O sea, que esto no debe hacerse, que el Ecuador necesita mejores días y que no sé qué cosas. Entonces, Herbas, incluso no se olvide que los asambleístas votaron a favor de esto de la Izquierda Democrática y él estuvo en contra. O sea, la Izquierda Democrática, por caridad al país, debería cambiarse de nombre. Eso no es Izquierda Democrática. La izquierda no tiene ni una sola de esas letras. ¿Cómo le pondría usted? Derecha neoliberal que ha venido votando durante los últimos gobiernos, ha venido votando con los neoliberales y que está atada al poder. Pues usted vea las declaraciones que le cité de Alejandro Jaramillo. Hay declaraciones de Vilma Andrade también, que además sospechosamente no estuvo en la reunión de la Asamblea Nacional cuando el Pleno aprobó que se investigue Pandora Papers. Se excusó y mandó al suplente. O sea, aquí, Jaime y Carrita, aquí no somos pendejos. Hay pendejos en otras partes, pero nosotros sí sabemos cómo se maneja esta gente. Entonces, ya hicieron el amague, como cuando se pone la direccional en el carro a una parte de las luces, pero se va al otro lado. Entonces lo amagaron a Lazo acá. Lazo se bajó los pantalones y ahora sí, no ha pasado nada. No ha pasado, en el Ecuador no ha pasado nada. Por eso es que Augusto Tandazo, que soy yo, a esto le he llamado, así como alguna vez Abdalá Bucarán habló del pacto de la regalada gana. Para mí es el pacto de la impunidad. Pacto de la impunidad. Es el pacto que lo aprobaron, el pacto de la impunidad. Pero esto no termina el Ecuador aquí, porque no ha habido ni siquiera tiempo de analizar en detalle lo que la Asamblea está conociendo con ese proyecto de reforma tributaria, donde van a hacer pedazos a los activos del Estado y están violando la Constitución y la ley en varias partes. Y entonces viene el tema, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar como por un tubo, pues? Porque ya son parte de lo que quiere Lazo, pues. Y mientras todo esto sucede, porque yo no tengo pelos en la lengua, el pueblo esperando que los indígenas les den peleando esto, cuando los indígenas están en otro patín. Los indígenas, ellos no tienen ideología. Ellos están en función de negociar lo que le plantearon al presidente, pues.
que les formalice los territorios, formalice territorios. Si tienen territorios, tienen pueblo, tienen elemento humano y tienen jurisdicción, ya son otro Estado. ¿Qué no se acuerdan lo que pasó con Yugoslavia, que se partió en 3 pedazos? Hacia allá vamos caminando con un movimiento indígena que sus raíces están en el sur, en el imperio incaico, y que lo que buscan es destrozar la unidad del Ecuador, el sistema unitario del Ecuador, y que además fueron parte de la componenda con el gobierno anterior. Pero además una cosa, que lo voy a graficar muy rápidamente esto. Doctor, antes de que pasemos a otro tema, me gustaría consultarle algo. ¿Y qué significa el indulto a Antonio Vargas? Es el cariñito. Ese cariñito les dieron un día antes de la reunión. Esa es la pruebita de amor. Dame una muchita para ver si estás con nosotros. Entonces lo indultaron a Vargas, que además no estaba preso. Ojo, es un tema importante. No estaba preso por temas políticos o por levantamientos. No, era por un tema de tráfico de tierras. Entonces lo indultaron. Entonces ya lo tienen a Vargas, que además tiene apellido castizo, Vargas, igual que Jaime Vargas, pero sin embargo son indígenas puros. Entonces, ya le dieron su cariñito. Entonces, con base en esto, ellos caminan en este proyecto político de separarse del Ecuador y de negociar de tú a tú con el Estado ecuatoriano. Recuerden ustedes cuando se dictó el decreto de excepción del presidente de la República sobre el tema del crecimiento de la actividad delictiva. Leonidas Issa dijo, nos vamos a retirar a nuestros territorios. Primero, territorios. Ellos no dicen tierras comunales, dicen territorios. Dice, y hemos decretado un estado de excepción en nuestros territorios y no vamos a permitir que la fuerza pública entre allí. ¿Cómo que no va a permitir que entre la fuerza pública? O sea, es otro estado. Entonces entendamos ellos dónde están. Los socialcristianos buscan otras cosas. Los indígenas buscan disputarle al Estado la posesión y el uso y la renta de los recursos naturales. Entendamos lo que está pasando en el Ecuador. Y la izquierda democrática que sigue la misma corriente, pero viene un temita. El 13 de octubre del 2019, domingo 13 de octubre, cuando fueron a negociar con Lenín Moreno, fueron a desinflar la protesta popular y le dieron oxígeno al presidente Moreno. Y después vino lo que vino con la aplicación de ese modelo neoliberal. Ahora, ¿qué hicieron los Pachacuti? Le están volviendo a dar oxígeno ¿a quién? A otro neoliberal, que es Guillermo Lasso Mendoza. Entonces, mientras el pueblo cree que los indígenas nos van a defender, ellos aprovechan de las crisis para darle oxígeno al presidente de turno y de eso empoderarse de algunas cosas. Por eso es que después fueron parte, antes y después, por ejemplo, ellos pusieron autoridades, pues, con el Consejo de Participación de Trujillo, si eran parte del gobierno de Moreno, pues. Por eso es que tenían las autoridades que fueron colocadas por ellos. Entonces, mientras el pueblo no avance en su proceso de educación política, porque hay dos cosas que son importantes. Una que la conoce Carlita, que son las relaciones internacionales, donde ahí prevalece también la geopolítica. Pero dentro del Ecuador, dentro de un Estado, también hay que entender cómo se mueven las fuerzas políticas y cómo se alinean ideológicamente, mientras el pueblo, incluso no me refiero al pueblo llano, incluso mientras la clase media y las universidades no entiendan la ciencia política y entiendan cómo se manejan estas cosas, para que encuentre cómo destrabar los nudos que se presentan en el desarrollo de un pueblo, sencillamente seguiremos viviendo lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Porque esa es nuestra situación. Y entonces nos faulean por cualquier lado, nos hacen lo que les da la gana. Y claro, hicieron un show a plena luz del Entonces el pueblo ecuatoriano está en un proceso de indefensión y hemos elegido aparentemente a quienes defiendan nuestros recursos, a quienes defiendan a los ciudadanos para nada, porque vemos bloques que se están disputando, como usted lo ha dicho, desde su punto de vista, su conveniencia, recursos naturales, sistemas en la función judicial, etcétera, 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 y el pueblo sigue pagando las consecuencias. Hemos elegido totalmente mal, vamos a tener que entonces mandar abajo la asamblea, el presidente y todo, y tendrán que venir entonces, ahora sí, nuevos líderes y nuevos personajes políticos, porque nos dimos cuenta que la asamblea, la que esperábamos o pensábamos que era una nueva asamblea, no sirvió para nada, y ese renacimiento de la izquierda democrática definitivamente no ha aportado en nada. En su momento se lo dije en la entrevista a Javier Herbas, ¿no? Había mucha expectativa con la izquierda democrática, pero vemos que la izquierda democrática se quedó callado en muchos procesos,
Y se lo digo porque él manifestó y en su momento me dijo, yo no puedo hablar por la izquierda democrática ni por el bloque, porque somos democráticos y pensamos diferentes. Entonces, aquí las consecuencias sin duda las va a pagar el pueblo ecuatoriano y no va a haber ninguna muerte cruzada ni ninguna destitución. Vamos a tener 4 años igual que los anteriores del presidente Lenín Moreno. Salvo que no les cumpla los ofrecimientos que debe haberles hecho el gobierno. Entonces volverán a amagar. ¿A Pachacuti o a Social Cristiano o a Izquierda Democrática? A los tres. A los tres. Entonces les vuelven a amagar y el pueblo se ingiere esa rueda de molino. Pero viene un tema. Alternativas no hemos tenido porque teníamos lo mismo de lo mismo. ¿Qué es lo que pasó? Y yo no puedo dejar de mencionar esto. Cuando la gente, que de pronto hay más de una persona que cree que la alternativa era UNES, pero si UNES a espaldas incluso de la base política de ese movimiento, ya hablaron horas, pues, Correa con Lazo, y estaba fraguada la unidad entre el Partido Social Cristiano, UNES y la bancada de Creo. Entonces, ¿cuál era la alternativa? Era por allá también. No hay alternativas, porque incluso el sector que nosotros reclamamos, ese nicho electoral que es el del nacionalismo, del patriotismo, ese nicho de defensa del Ecuador, ese está capturado. Entonces, el Ecuador tiene que entender lo que está pasando. Por eso es que cuando eligen los candidatos de esos sectores, no eligen candidatos que se alineen dentro de una tesis ideológica, sino que sean obedientes con el exterior. Entonces, allí sí están tranquilos. Entonces los dejaron con la bata alzada a 11 precandidatos que habían para la candidatura de UNES en las elecciones del 2021. Y eligieron un tipo anodino, desconocido, pero que era un tipo que iba a obedecer a lo que le digan de afuera y lo que iban a pactar como ya pactaron con Nebot y con Lazo inicialmente. Entonces, el Ecuador tiene que entender que no se cosecha lo que no se siembra. Tenemos un país caotizado, un país políticamente subdesarrollado. Tenemos que mejorar nuestra comprensión política y enamorarnos con los ojos abiertos, no con los ojos cerrados. Porque el ecuatoriano se enamora con los ojos cerrados. Al primero que se cruce le dice, yo te voy a dar $1,000 para que cubras tus primeras necesidades que tengas. Yo por ese man voto. Yo voto por él. Pero están viendo cómo va el tema de la crisis económica del Ecuador. Cómo este gobierno, y lo voy a decir, este gobierno quiere ir a la sucretización. Llámese el nombre que se le ponga a la moneda. Porque todo lo van llevando de acuerdo al pensamiento de Simón Cueva Armijos, a tener moneda propia para favorecer al sector exportador. Cuando un día de esos amanezcamos que tenemos moneda propia, ¿qué va a decir el pueblo? Lo mismo que nos dijeron cuando el feriado bancario, cuando la securitización de la deuda. Es que no nos explicaron. ¿Cómo que no nos explicaron? Es castellano lo que estamos hablando. Y es un pueblo inmovilizado. Es un pueblo que no quiere saber, que quiere que el vecino le dé peleando. Entonces, no importa, nosotros seguiremos haciendo opinión. Pero mientras esa fue la primera objeción que le puso el presidente Lazo a la campaña del candidato de UNES, el tema de que él decía que mantenía la dolarización, porque obviamente con una moneda propia no se puede devaluar, no se puede competir con el mercado internacional y había ciertos problemas. Entonces estamos cayendo o vamos a caer, caeríamos en lo mismo que él manifestó que no estaba de acuerdo. Pero, doctor, ¿en qué situación queda UNES? Espéreme un ratito. Andrés Arauz, y esto lo destapé yo, de una publicación que hizo en la UNAM, la Universidad Autónoma de México. Allí él cuestiona el tema de la dolarización. Y en el otro lado, Simón Cueva Armijos, en ese famoso documento que lo hice público yo también, que se llama La dolarización, de 20 años de dolarización en el Ecuador, una bendición o una maldición. Simón Cueva dice, no podemos resolver los problemas de la economía teniendo una moneda como el dólar que no nos permite ser competitivos en los mercados internacionales, y luego dice, ataca la rigidez laboral. Por eso es que eso es lo que está caminando. El proyecto de reformas laborales para destrabar el tema laboral y hacer que la gente que está en pobreza acepte lo que le pongan encima de la mesa y acepte cualquier tipo de contratos laborales. Y el tema del otro están caminando por ese lado. Ellos requieren un economista inepto, que de esos hay muchos en el Ecuador. Lo único que quieren tener en sus manos, porque eso sí les permite jugar bonito, pero la situación económica del país se va para el diablo. Entonces,
un economista inepto, la única solución que encuentra es devaluemos la moneda. Entonces, claro, si alguien gana $400, su salario básico, y le equiparan a la nueva moneda de 400, lo que le llamen rumiñahui, sucres, lo que le pongan a llamar alfaros, lo que le den a gana, le llamen a esa moneda. Claro, mañana devalúan y dicen yo sigo pagando los 400, pero ya no tiene la misma capacidad adquisitiva, pues. Pero sí, ¿quiénes se benefician? Los exportadores. Es y nos perjudicamos nosotros porque en el intercambio de moneda es donde nos vamos a perjudicar. Pero claro, pero si van directo allá, pues, o sea, no nos hagamos, no dejemos de entender lo que está pasando. Siempre la verdad no está encima de la mesa, la verdad está oculta. La verdad nunca está como para verla. Por eso es que el análisis económico, político, jurídico y de todo tipo es importante para descubrir dónde está la verdad, dónde se ha ocultado la verdad. Porque la verdad no está, por ejemplo, ustedes invitan a una persona y les van a decir lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Pero la verdad está en otro lado. La verdad está en otro lado. Es un cruce de intereses. Este Ecuador no es un país. Cuando fue la firma del protocolo de Río de Janeiro, el canciller Arana le palmoteó en la espalda al canciller Tobar Donoso. Y después de todo ese desmadre que fue la guerra del 41, donde el Ecuador también lo perdió por sus propias ineptitudes, le dijo regrese al Ecuador, sean país. En la guerra del 41, Carlita, en la guerra del 41, murieron bajas ecuatorianas, menos que las que existen en un accidente de tránsito de un bus en el Ecuador. Y cuando mandaron a comprar los aviones para defendernos, que le encargaron al señor Galo Plaza, nunca llegaron los aviones. Y las municiones que llevaron al Puerto Bolívar para que sean distribuidas entre las tropas, para que puedan cargar sus fusiles, nadie sabía que eran esos cajones y los encontraron las fuerzas peruanas cuando invadieron y recién se dieron cuenta que eran a las armas para que tengan los fusiles ecuatorianos. Y las armas que les entregaron a los que se defendían, a la gente de la frontera de la parte de Loja, les mandaron munición que no calzaba con los fusiles que tenían. O sea, esto no es país. Y después cuando firmamos el acuerdo de paz, nos dijeron que nos daban Tigüinza y Maguad dijo, Tigüinza es nuestro. Y las señoras que estaban allí, más el ministro de Defensa Gallardo, sacó el pañuelo y se le salieron unas lágrimas, Tigüinza es nuestro. Y nos habían estado dando 1 kilómetro cuadrado, no de jurisdicción, no de territorio, sino que compremos un kilómetro cuadrado para que hagamos un monumento allí. No somos país. Punto. El resto es paja. Tenemos que comenzar de cero. Y para eso las universidades están dormidas, están en otro patín. Cuando no les dan la plata, salen a medio a hacer un amague de protesta. Pero incluso la calidad de educación de las universidades es muy baja. Por eso es que la gente no llega a comprender ni lo que pasa en el mundo ni lo que pasa en el Ecuador. Y entonces siempre tenemos una cultura muy baja. Yo le hago una pregunta a Carlito, usted que conoce el mundo. Usted se puede imaginar en Francia, para poner un ejemplo, que Macron, si tuviera un problema de pérdida de credibilidad o algún problema político, manda buses a las provincias de Francia a traer gente pagándole $60 para que se junten a él y lo apoyen, griten algunas cosas, salga de un discurso barato y les den un sándwich para que se regresen después en los mismos buses a sus tierras. ¿Usted cree que eso en Europa se va a ver? Eso no se trata no, pues. El criterio y el criterio, la ideología, la educación y los principios son otros. Por eso es que a veces acusamos incluso al extranjero que es racista. Pero muchas veces no es ese racismo, ¿no? Sino es ese amor propio a la patria, como usted lo dice, que lo tienen más enraizado que cualquiera de nosotros, porque un ecuatoriano, y hay que decir lo que es, se va a Europa, a Estados Unidos, y en menos de un mes ya viene hablando de otro idioma. Sí, pero usted se puede imaginar si hay un proceso que han habido, temas de crisis política en Italia tal vez el país que más crisis políticas ha hecho, que han habido en otros países de Europa. Usted se puede imaginar que hayan tres bancadas grandes de legisladores, y que le digan al país una cosa y que de pronto comiencen a decir otra cosa. Le juro que no vuelve, esos partidos no vuelven a participar en una votación porque nadie vota por ellos. ¿Qué es eso, pues? Usted se puede imaginar, le voy a poner un ejemplo, Carlita. Pero doctor, es que en el Ecuador, ¿cuántos partidos políticos tenemos aquí? Es impresionante ver en elecciones que no hay 1, 2 ni 3.
O sea, Es que solo a veces candidatos a presidente, más de 10 candidatos presidenciales. Pero es que Carlita, teniendo 2, 3 o 4 votos, a veces es clave. Mire Virgilio Saquicela, fue candidatizado por el partido Unión Ecuatoriana de Washington Pesantes. Fue el único asambleísta que sacó en el Ecuador y es el primer vicepresidente de la Asamblea. Porque a veces un voto, recuérdese Fabián Alarcón, que siendo gallada de a uno llegó a ser presidente interino. O sea, porque las minorías son las que se mueven al postor, al mejor postor. Entonces, y los que sacan más provecho. Y son los que sacan más provecho. Si muchas veces los asambleístas de la bancada del gobierno de turno son los que viven comiéndose la camisa, porque los que verdaderamente comen son los que tienen que aportar con sus votos para que pasen las leyes, para que no pasen las fiscalizaciones, para que pasen una cantidad de cosas. Pero esto tenemos que romperlo algún día en el Ecuador. Por ejemplo, el Ecuador necesita una asamblea constituyente, pero no como la que tuvimos, donde estuvieron dormidos, trasnochados los asambleístas que aprobaron una cantidad de cosas que no tenían ningún sentido. Una verdadera asamblea constituyente que lo organice al Ecuador y que elimine tanto bypass que tiene la Constitución para no ser aplicada. Eso necesitamos hacerlo. Vivimos un país donde tenemos una Corte Constitucional que no tiene nada que hacer allí porque fueron electos por el Consejo de Trujillo y no podían elegirlos en violación flagrante de la Constitución. O sea, vivimos un país, es una opereta de país esta vaina. Doctor, entonces esto hay que cambiarlo. Pero cuando llega la hora de buscar una renovación con opciones, entonces quieren que sean los mismos de los mismos. Lo que dijo Eduardo Franco Loro, que le tengo grabado, dijo, nosotros apoyaremos al candidato que apruebe Rafael Correa Delgado. Ya, no hay nada que pensar. No hay nada que pensar. Ya fue Rabascal a hablar con Correa. Ya fue a hablar Rabascal con Correa. Y mientras tanto el buró político dijo, ese señor no es bienvenido acá. O sea, es un caos este país. Y mientras tanto la gente mirando desde la hamaca o desde la cama lo que pasa en el Ecuador. Si no te empoderas del Ecuador y no adquieres ciudadanía, la ciudadanía es participar en democracia y que en las casas se discutan estas cosas, porque van al almuerzo y si el hijo o alguien quiere hablar de algo, la mamita o el papito le dicen, a ver, estamos comiendo, no es el momento de hablar de política. Entonces, ¿cuándo quieres hablar de política? Una vez cada 4 años, cuando vas a votar como pendejo y no sabes a quién eliges. Entonces, este país, tenemos un retraso político muy grande para poder entender cómo se mueven los actores políticos en el Ecuador. Y para eso se necesita que los medios de comunicación, que ahora vivimos esta revolución tan importante de la comunicación virtual, que esto ha roto ciertos mitos, porque antes, claro, lo que hacían los famosos medios de comunicación tradicionales, no te invitaban nomás, y se acabó. Entonces tenían solamente la voz de los que querían que opinen. Hace 25 años, recuerdo hace 25 años, perdón que le interrumpa, cuando sacaron a Bucaram, que lo declararon loco, y que justamente estaba leyendo un Twitter de Omar Maluk, decía, bueno, si no aplica lo de la conmoción social y una serie de cosas, ¿y por qué no le aplicamos la incapacidad para gobernar del presidente de la República? Que me arrancó muchas risas ese Twitter que puso Omar Maluk. No sé si lo vio. Jaime, 2 comentarios sobre eso. El primero, si vuelven que pueden mañana querer utilizar eso, y entonces será para volverle a bajar los pantalones a Lazo, primera cosa. Segundo, mire lo que es el Ecuador. Abdalá Bucaram lo votaron porque estaba loco, porque había subido los precios de los artículos de primera necesidad, entre otros el gas. Entonces, lo declararon loco. Pero viene la pregunta, ¿quién asumió la presidencia? Primero no asumió Rosalía Arteaga, que debía haber asumido porque era la vicepresidenta. ¿Por qué? Porque rompieron la Constitución, porque el que se fue a poner a las órdenes del Partido Social Cristiano fue Fabián Alarcón. Entonces, sin ser el vicepresidente de la República y siendo gallada de a uno en el Congreso, terminó siendo presidente interino. Pero viene la pregunta. Ya, cambiaron a Bucaram porque Bucaram había hecho añicos la economía popular. ¿Movieron los precios de los artículos de primera necesidad y el gas, entre otros? No. Entonces, ese no fue el objetivo. El objetivo era sacarlo a Bucaram, porque estaba rompiendo el esquema de control de los órganos de poder del Estado. Es lo mismo que le pasó a Lucio Gutiérrez. ¿Por qué Lucio Gutiérrez lo votan?
Y lo votan los socialcristianos que ahora dicen que hay que defender la voluntad manifestada en las urnas. ¿Y por qué lo votaron a Lucio Gutiérrez? Porque con su intervención en la Asamblea Nacional les quitó las Cortes de Justicia a los socialcristianos. Y entonces tuvieron que hacer eso para volver a colocar a sus cortes y tener el poder que tuvieron. Entonces, si no aprendemos de la historia, la volvemos a repetir N veces. N veces. Ese es el gran problema que tenemos en el Ecuador. Porque no hay profesores de historia, porque los que dictan clases no saben dónde están parados. Entonces, es lo que dice algo Jesús en algunas de sus enseñanzas. Un ciego no puede guiar a otros ciegos. Parte de los problemas de educación, que no son todos, es que tenemos muchos profesores que no tocan fondo y que confunden las cosas. Por ejemplo, las universidades debían haberse hecho presentes en esta discusión sobre los Pandora. Porque en este tema Lazo le ha tomado del pelo al país y voy a demostrar cómo le tomó del pelo al país. Él dijo cosas como estas, por ejemplo. Yo me deshice de lo que tenía en paraísos fiscales. Primero, no te deshiciste de todo, especialmente del Banisi Bank, de Banisi Foundation, ni de Banisi Holdings. Y además, con la plata que eliminaste 11 paraísos fiscales, 11 bienes en Panamá, con eso constituiste 2 fideicomisos en un sitio donde no se paga impuestos, Dakota del Sur, que son los fideicomisos Brethren Trust y Liberty Trust. Ok, entonces no le tomes el pelo al Ecuador. Pero viene un tema. ¿Cuál es el mensaje de Guillermo Lazo? Yo, cuando vi que se dictó la ley para la aplicación de la consulta popular del 19 de febrero del 2017, puse mis papeles en orden. Entonces, ya no tengo allá. Pero viene el tema. Guillermo Lazo Mendoza y pueblo ecuatoriano, ¿desde cuándo la humanidad, la tierra, está discutiendo lo grave, lo pernicioso que es para el mundo que la gente lleve estos dineros a los paraísos fiscales? ¿Desde cuándo? 20 años atrás, pues. Vean todo lo que ha actuado la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo, Organismo Público Internacional, y de esto lo conoce Carlita, el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, todo lo que hicieron, y todo este trabajo de tantos años que han venido diciendo esto es pernicioso. Vea usted el caso de Perenco. Perenco se acoge a que es francesa supuestamente para sacarnos 435 millones de dólares en el arbitraje, pero es una empresa radicada en las Bahamas. O sea, tomadura del pelo para no tributar ni en Francia ni en el Ecuador. Entonces, cuando uno ve todo esto, ¿pero qué hizo el Grupo de los 20 hace 2 semanas? Grupo de los 20, donde están representadas las principales fuerzas políticas y económicas del planeta. ¿Qué aprobó? Un impuesto único al dinero que se tiene en paraísos fiscales del 15%, un impuesto global. Diciendo, oigan, en algún lado pues tienen que tributar. Y entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Lazo? Llevando la plata al exterior independientemente que la tenía en paraísos fiscales o no en paraísos fiscales, porque también tiene bienes en la Florida. ¿Qué hacía? Doctor, y ese es uno de los grandes intereses que tiene el presidente de la República por ir a todas las reuniones con los organismos internacionales y con las comisiones internacionales, porque él sabe dónde puede invertir su dinero y dónde no. Pero claro, pero no solamente eso, él está... Visitas protocolarias, no solamente son las visitas protocolarias, pero para además, decir... Yo he hecho una recomendación en el Ecuador que el señor Datamuez, que está tantos años allí, y otras gentes, no pidan cita con Lazo para hablar de la situación económica, pidan cita con Cristalina Georgieva, si el Ecuador no tiene soberanía, si lo que tenemos es nada más aquí la gente, como decía alguna vez Jaime Rondosa Aguilera, son los recaderos de la oligarquía, estos son los recaderos del Fondo Monetario Internacional. Pidan cita con Cristalina Georgieva, director del Fondo Monetario. Si aquí nadie manda, ellos no mandan. Y después, cuando terminan sus funciones, van a trabajar en la banca internacional y en este tipo de organismos. Porque allá se deben, y para eso es que ellos trabajan. Son una rosca que se ha empoderado del Ecuador. Entonces, mientras no entendamos cómo funciona el mundo, cómo funciona la economía mundial, la geopolítica, que no se le entiende, porque la gente... Vuelvo al tema que lo dije hace un rato, la verdad siempre está oculta. La verdad no está ahí encima de la mesa. Yo me reí el otro día mirando un programa español de noticias, donde la gente se preocupaba, y también en Francia. En Francia hubo una gran discusión esta semana sobre el tema del gas. Mientras Estados Unidos le dice a Europa, escúcheme esto, Carlita, usted que es profesora de Relaciones Internacionales. El presidente de los Estados Unidos le dice a Europa, lo decía Trump y lo dice Biden, tenemos que bloquear a Rusia,
Y le dice a Europa, tenemos que ir hacia eso, a bloquear a Rusia, porque su enemigo es Rusia. Y entonces viene el tema. Los europeos dicen, oye, ¿qué quieres, que nos muramos de frío? Porque nosotros vivimos del gas ruso. Sin el gas ruso, ¿cómo llegamos a la calefacción? O sea, el mundo hay que aprenderlo a entender de otra manera. Le voy a poner un ejemplo, Carlita, porque ese es su mundo donde se maneja y lo conoce. Mire usted cómo se maneja el mundo con esa sutileza tan grande. Se produjo el tema de Fukushima en Japón, con el tsunami, donde el agua llegó hasta la central atómica de Fukushima, central nuclear. Entonces, por ahí movieron, siempre se mueve la gente con un poquito de plata. Movieron una cantidad de gente con esos carteles con los que en Europa se hace política, y entonces no a la energía nuclear, no a la energía nuclear en Alemania, no a la energía nuclear, no a la energía nuclear. ¿Qué hizo la señora Merkel? Dijo, yo no me meto en problemas con esta gente. Entonces, cerraron las centrales nucleares de Alemania. ¿Cuál fue la consecuencia? No que contribuyeron a no tener problemas ni riesgos. Comenzaron a depender más del carbón y del petróleo de lo que dependían antes. ¿Quiénes los movieron a esos manifestantes? Para que Alemania, a pretexto del tsunami de Fukushima, vuelva al consumo del carbón y del petróleo. Entonces, ¿dónde estuvo esa movida inteligente? Hoy Francia, decisión de esta semana, vuelve a la generación nuclear. ¿Qué les pasó a los españoles? Que hasta ahora no entienden. Dice, ¿por qué nos triplicaron la tarifa de la luz eléctrica en España? Estamos protestando. Porque se fueron a la energía eólica, a generar electricidad fundamentalmente en base a energía eólica, y es 3 veces más cara que la energía hidroeléctrica o que otras energías. Entonces, el que quiera celeste, que le cueste. Porque aquí en el Ecuador, por ejemplo, la gente cree que vamos a ir a las fuentes alternas de energía con los mismos costos baratos que nos genera el petróleo. Entonces, no, Doctor, un poco cerrando este tema y basándonos en Ecuador, el tema del decreto que sacó el presidente de la República, donde se va 238. El 238 con el tema de las hidroeléctricas. Eso nos va ¿Qué hay detrás de todo eso, doctor? Graves problemas. Business y punto. O sea, que los servicios públicos, esto es lo que dicen los tratadistas del derecho administrativo, no solo del Ecuador. En el Ecuador hay muy poco que se escribe del exterior. Yo leo muchas cosas de afuera, porque si usted se mete en un tubo acá adentro, no va a ver lo que está pasando en el mundo. Es lo que hablan de la huida del derecho administrativo, y hablan de que los servicios públicos los están considerando como un negocio las transnacionales. O sea, cuando ellos dicen, ¿dónde invertimos? Los dicen aquí, acá, no, lo más rentable es un servicio público. ¿Por qué es rentable un servicio público? Porque nadie puede dejar de consumir luz eléctrica, por ejemplo. Nadie puede dejar de tanquear un combustible en un carro. Entonces, ¿a quién? Por mucho que protesten, terminan en la gasolinera o terminan prendiendo la luz. Entonces, ¿a dónde va la inversión de las transnacionales? A los servicios públicos, convertidos en negocios. Entonces, tienen gobiernos de cipayos y cipangos para que les permitan hacer esta penetración. Esto es parte del consenso de Washington, que además ya no lo aplican dentro de los Estados Unidos, ni del mundo industrializado, sino ya es un producto de exportación para los giles, que somos los países subdesarrollados, porque ellos ya no creen en el consenso de Washington, pero sí creen para aplicárnoslo. Y es parte del consenso de Washington que sigue vivo en nuestros países. Por eso un día que tanto molestaban con esos estribillos, yo les publiqué en una etiqueta de Twitter y de Facebook y les dije, alerta, alerta que camina el Fondo Monetario por América Latina, no la espada de Bolívar. La espada de Bolívar está bien guardada, porque los primeros que lo guardaron fueron Chávez, Maduro, los Kirchner, los Lula, que nunca entendieron la geopolítica mundial y que lo único que hicieron es generar condiciones para que el pez mediano, no grande, el pez mediano se coma al pez chico. ¿Cuál ha sido nuestro principal azote en nuestro desarrollo de proyectos? Brasil con Lula, pues, con él vino Odebrecht a hacer la fiesta en el Ecuador, y aquí estamos pensando que Lula es nuestro amigo. No, pues, o sea, el ecuatoriano tiene, y un día tuve una entrevista a Carlita y Jaime, hace como 15 o 20 años, me acuerdo en un medio y hablábamos de esto, y una vez tuve un debate con Mauricio Pozo también, que hizo época en Quito, que esa vaina se volvió viral. Y entonces yo les decía, si yo tuviera una hija y la viola un norteamericano, eso es gravísimo, para mí, gravísimo, y para mi hija igual, que no tengo la hija. Pero si la viola un cubano, es igual violación.
Si la viola un chino es igual violación. Si la viola un brasileño es igual violación. Si la viola un venezolano es igual violación. O sea, ¿o qué? Lo uno es algo bueno y lo otro es malo. El Ecuador lo ha perjudicado Raimundo y todo el mundo. Venezuela se llevó el 30% del campo Sacha y no nos dio nada a cambio. ¿Y entonces qué es eso? Ay, no, es que es Chávez, porque es bonito Chávez. Le construimos un conjunto, no un bloque, un conjunto de bloques de residencias universitarias en Cuba. Mientras el Ecuador no tiene en ninguna parte una residencia universitaria. Tuvimos en Quito, que se convirtió después en un hospital. No hay, dígame dónde hay una residencia universitaria de las universidades que facilite que la gente de provincias puedan llegar y no tengan que ir a depender de un cuartito por ahí que en la 9 de octubre y no sé cuántos, por ahí se alquila. No hay, solo construimos el edificio de UNASUR, que no sirvió para nada. Claro, que además Carlita fue feo. Un edificio qué mal diseñado. Y además, el edificio de UNASUR, que era una entelequia, porque léase el UNASUR y ¿qué hizo el UNASUR? Paja, paja y más paja. Porque la integración no va a caminar mientras no se tenga la decisión política. Primero no entendamos qué es la economía y cómo es que tenemos que crear complementariedad y otro tipo de relaciones en la práctica, pero no ponernos al servicio de intereses protervos para a través del bilateralismo. Lo que predomina en América Latina desde hace 30 años es el bilateralismo, no el multilateralismo. Por eso no camina ningún proceso de integración. Y los únicos procesos de integración que están allí son letra muerta. En la UNASUR de lo único que se preocupaban era vamos a defenderlo a Zelaya que se está cayendo en Honduras. Pero nunca se hizo un intento de tener una posición latinoamericana o sudamericana respecto de, mire usted lo que nos pasó, Carlita, usted que es profesora de Relaciones Internacionales. Cuando fue la reunión del Grupo de los 20, que se tuvo lugar el 2 y 3 de abril del 2009, que fue para tomar las decisiones sobre qué hacer frente a la crisis económica mundial que estalló en septiembre del 2008. América Latina no tuvo posición, no tuvo una tesis, porque América Latina nunca, NUNCA, nunca se reunió para discutir una posición común. Europa tuvo 4 cumbres presidenciales para discutir cuál era la posición de ellos ante el grupo económico más fuerte del mundo. ¿Qué pedían ellos, los 27 países? Mirando el interés, no de los más desarrollados, Reino Unido, la Gran Bretaña, Italia, Francia, Alemania, sino los demás. Porque no podían dejarlo por fuera a Grecia, ni a Portugal, ni a otros países que están en la deriva. Entonces, ¿qué hicieron los asiáticos? 16 países reunidos permanentemente para fijar una posición común que lleve Corea del Sur, Japón, China a esta reunión. ¿Qué hizo el Consejo de Cooperación del Golfo, los 13 países reunidos permanentemente para que Arabia Saudita lleve una posición de los 13 a la reunión del Grupo de los 20? ¿Qué hizo América Latina? ¿Sabe qué hizo? Una reunión en Trinidad y Tobago, en donde el tema de la reunión era juventud y desarrollo en plena crisis mundial. Eso es América Latina, un continente o un subcontinente vestido en pañales o con pantalón corto. Eso es América Latina. Eso hay que estudiar en las relaciones internacionales y en la geopolítica para entender cómo andamos de perdidos, más perdidos que pingüino en Bolivia. Entonces, mientras no entendí, entonces ahí eran los grandes discursos acá. Pero cuando es la hora, por ejemplo, de haber generado una política fuerte de América Latina contra el arbitraje internacional, se dejaron desnudar y esquilmar todos los países, porque los manejan con las relaciones bilaterales. ¿Para qué es el multilateralismo? Para actuar en conjunto, en grupo. Pero eso no se lo hace. Entonces, ese es nuestro destino. Por eso decía Simón Bolívar, casi antes de morir, decía que América Latina, refiriéndose a nuestros países, dice, terminarán convirtiéndose en republiquetas que ya nadie quiera conquistarlos. Ese es nuestro destino. Ese es nuestro destino. Doctor. Podemos cambiar, pero siempre que entendamos que el conocimiento, no el conocimiento libresco, sino el conocimiento profundo, nos tiene que llevar a entender dónde están los problemas y cuáles son las soluciones de los problemas. Es la primera. Y la segunda, esos conocimientos, pasarlos a la práctica y actuar para defender nuestros intereses. Pero cuando llega la hora, se enamoran del primer tipo que llega, como Lazo cuando llegó y dijo, quiero ser la voz de las madres solteras y de las mujeres abandonadas por sus maridos. Y deliraban algunas mujeres, es que este nos va a defender. ¿Se acuerda ya de las madres solteras? Entonces claro, ya, pues aprendan.
Y la gran solución que ha tenido el Ecuador, yo no tengo nada contra las mujeres, es el ser más adorable que ha dado la tierra. Sin ellas nosotros viviríamos en una tristeza absoluta. Pero la gran solución, que es de lo que han hecho propaganda, atender el pedido de la izquierda democrática para no poner impuestos a los tampones y a las toallas sanitarias. ¿Qué más han hecho? Y manejar la crisis de la pandemia con la punta del zapato, porque hasta el día de hoy, 11 de noviembre del 2021, en el Ecuador, no solo el gobierno, en el Ecuador no se entiende el tema del COVID. No lo entienden. No lo entienden. Y entonces es un problema. Por ejemplo, el señor Zapata, que maneja el COE nacional, no entiende qué es el COVID ni qué pasa. Mientras la Corte Constitucional emite un dictamen y dice que no se puede obligar a limitar la movilidad de la gente por el tema de vacunas, él pone restricciones, que no entren acá, que no vayan a Galápagos, o sea, él parece que a la página de la Corte Constitucional no llega a él, y tampoco a la página de la Organización Mundial de la Salud, que dice que las vacunas no son obligatorias. Europa, cada sábado y domingo, y les invito a ustedes dos, que el sábado y domingo se conecten con Europa, son manifestaciones multitudinarias en contra de las vacunas. Doctor, de ese tema mejor no hablemos de vacunas porque después nos mandan un... Ok, doctor, quiero agradecerle. O sea, en este país tenemos que enseñarle al niño a que aprenda a pensar. Por eso es que cuando el presidente hablaba de que va a mandar el proyecto de ley de educación para que no sé qué, que el desarrollo tecnológico de las universidades, no, y es muy tarde. Al niño hay que cambiarle el chip para que aprenda lo que decía Descartes, la duda metodológica, que aprenda a dudar, que aprenda a pensar, que aprenda a preguntarse. Nadie se pregunta nada de nada de nada en el mundo, lo que decía Ardiló, un filósofo uruguayo. Nadie se pregunta nada. Entonces el problema, la vemos a la luna y hacemos un poema, pero nunca entendemos qué es la luna. Si la luna no existiera, la vida en la Tierra no existiera. La creación de la luna fue importante porque desaceleró a la Tierra y eso hizo que tengamos días de 24 horas, porque teníamos días de 4 horas y la velocidad del viento no permitía el desarrollo de ningún tipo de vida, por lo menos a nivel de seres humanos. La vida no hubiera sido más de 25 o 30 centímetros de altura por la velocidad de rotación de la Tierra. Pero nadie se pregunta nada, qué es un cometa, qué es esto, qué es los demás. Nadie se pregunta nada de nada. Lo único que saben es whatsappear, chatear y el reggaetón y el menéalo y la vaina. Y de ahí no salen. Doctor, y entonces, quiero agradecerle nuevamente. Cuando llega, termino con esto, Jaime, cuando llega el momento de aportar y decir, este es mi criterio, es como cuando a mí me saben llamar, yo tengo esta llamada permanentemente. Siempre hay alguien que me llama por el tema que yo toco, porque toco muchos temas, no solamente temas políticos. Toco temas que tienen connotaciones. Yo tengo una formación, por ejemplo, en el estudio de teología, conozco todas las religiones, he dictado muchas conferencias sobre eso, sobre una cantidad de temas. Y a veces siempre hay fui presidente de la Asociación Ecuatoriana de Registros Caninos, y fundador de la Asociación Ecuatoriana de Registros Caninos, muchos años fui presidente, y escribía en revistas internacionales sobre el tema perros, y siempre hay personas que me dicen, doctor Tandazo, ¿me puedes recomendar un librito? Oye, para yo tener una idea, a veces tengo que leerme 100, 150, 200 libros, y no solo leerlos, porque hay mucha gente que lee pero no digiere. Entonces, la educación hay que cambiarla, y hay que cambiar el chip del ecuatoriano, porque vivimos en un país precioso, pero el gran problema es que nos tocó en la genética. Ese es el gran problema. Hay excepciones, que las hay, pero que confirman la regla. La regla es que estamos mal. La excepción, tenemos gente linda como ustedes, por ejemplo, que tienen criterio, que tienen pensamiento propio, que saben razonar. Pero hay otros programas, incluso de comunicación, que son basura. Entonces, gracias por invitarme, gracias por permitirme expresarme, gracias por tenerlos delante mío, porque esto me invita a seguir hablando y peleando y luchando y investigando, porque la lucha de un ser humano es contra su ignorancia. El que cree saberlo todo es que es un ignorante. Y para eso hay que seguir preparándose para poder decirle cosas al pueblo que le puedan servir. Gracias a ustedes que me hacen sentir útil en alguna pequeña parte chiquita para la sociedad. Pero esa parte a mí me llena de inquietud para poder seguir adelante. Gracias, solo de verlos en la pantalla ya me alegran el día. Gracias también, igualmente, doctor. Así es, y
Lo que pasa es que algunos creen que todo lo saben, pero bueno. Esta fue la entrevista con el doctor Augusto Tandazo, analista político y experto petrolero, con quien dialogamos sobre el tema del diálogo con la CONAIE y el caso Pandora Papers. De todo un poco. Una cosita chiquitica nomás. Cuando me dicen experto petrolero, me hacen más chiquito. Yo soy experto energético. Perdón. Porque por mi formación yo llegué a manejar incluso la Organización Latinoamericana de Energía en la época de oro de la Organización Latinoamericana de Energía, cuando generaba políticas públicas para toda América Latina. Y ahí teníamos que entender la planificación energética, entender todos los tipos de energía, no solamente el petróleo. Por eso es que cuando hay ese tipo de debates en materia de energía, de costos y de todo eso, es bien difícil que la gente se ponga a debatir, porque no entienden. Por ejemplo, la gente dice, vamos a la energía solar. ¿Qué quieres, con sílice o con arsenuro de galio? La una te cuesta tanto, la otra te cuesta esto. No entienden lo que son las fuentes de energía. Entonces, yo no soy experto petrolero únicamente. El petróleo, desde luego, lo conozco. El próximo año voy a cumplir 50 años de tener experiencia en la actividad energética en el Ecuador. 50 años. 50 años. Así es que toda esa experiencia está al servicio de la gente. Por eso es que yo no como cuentos. Gracias, Carlita. Qué gusto verte, Jaimito. Igualmente, doctor. Estamos mirando. Gracias por ser tan amables conmigo. Bueno, Gracias, y fue doctor. con el experto energético. Experto energético. Y analista político. Muy bien. Hay que aclarar el tema, ¿no? A veces, así es, sí, sí. A veces, bueno, cometemos errores porque ya vamos al internet. En la coordinación también ya vamos a comunicar para en la próxima ocasión ponerle como él nos ha manifestado. Y el tema que justamente genera debate ahorita, lo del tema de las hidroeléctricas. Por supuesto. Quieren concesionar, hablan de concesión, otros hablan de privatización. Vamos a ver cómo se desarrolla este caso para poder invitar al doctor Augusto Tandazo Hay que hacer un programa dedicado solo a eso. Yo creo que sería importante tener esa visión del doctor Tandazo como experto en este tema de y podemos energía. hacer un programa específico del tema de lo que se quiere privatizar y concesionar, que son en distintas aristas, pues, ¿no? Que se plantea este tema.